Hoy es viernes 24 de abril del 2020 y estamos transmitiendo desde el canal de Simposio en YouTube. Y estamos continuando con nuestro estudio cristológico bíblico. Vamos a dedicar una serie de sesiones a adentrarnos desde la perspectiva bíblica en el evento fundamental del misterio de la redención, que es la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esto que originalmente se llamó el querigma, que fue la primera evangelización, el primer anuncio de esta buena noticia de que hemos sido redimidos, y que se reducía en sus orígenes exactamente a esto, a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles, en su primera tarea de evangelización, urgían fundamentalmente a demostrar que el Mesías había pagado el rescate por el hombre a través de su muerte en cruz, pero que había demostrado su divinidad con la resurrección. Fue mucho después que poco a poco se fue haciendo necesario ampliar el mensaje de quién era este Jesús y de cuál era su doctrina. Y entonces el relato evangélico se fue extendiendo a complementar con la doctrina de Cristo y finalmente la necesidad de encontrar el origen humano de este Mesías, pues dio pauta al relato o a los relatos de la infancia, del nacimiento, de la anunciación. Entonces, como vemos desde la perspectiva narrativa, el relato evangélico llevó, digamos, un orden inverso al orden cronológico. El evento fundamental es el evento de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Pero resucitó no como quien hubiera padecido una especie de infarto, de muerte aparente, sino había que constatar con los hechos que en ese momento la mayoría conocían, de que estaban hablando de aquel que murió en una cruz. Y este juego de contrastes, de luces y sombras tan fuerte, una muerte tan violenta como la muerte de cruz y una resurrección gloriosa, fue el sustrato que dio origen posteriormente a todo el misterio de la redención, el misterio salvífico, ya en un relato que forma parte esencial de la vida de la Iglesia. Vamos pues entonces a dedicarle algunas sesiones a ver desde diferentes aspectos esto. Vamos a dedicar esta sesión del día de hoy a la cuestión, diríamos, histórica, aunque sin adentrarnos mucho en los detalles de un historicismo crítico. Vamos más bien a ceñirnos al relato bíblico, pero tratando de contextualizarlo, integrando los relatos de los sinópticos, los relatos de San Juan e incluso lo que nos pueden narrar pues las cartas, los hechos de los apóstoles o habernos adelantado, por ejemplo, los profetas, para darle una visión de conjunto a los eventos que suceden en torno a la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ya desde la antigüedad muchos autores, y hasta la fecha lo siguen haciendo, han tratado de darle un hilo conductor a estas distintas narraciones y presentarnos
la reconstrucción, digámoslo así, de la historia como pudo o debió de haber sucedido. Pues vamos a tratar de hacer algo semejante de manera muy breve, por cuestión de tiempo, ciñéndonos a algunos pasajes notorios que son sobre todo pasajes que pueden ser más fácilmente conocidos por estar presentes en la liturgia, particularmente la liturgia católica tradicional, es decir, en el misal, sin que estemos entonces omitiendo por ignorancia o voluntariamente otros pasajes, sino sencillamente por la relevancia de los pasajes que vamos a tomar en cuenta como parte de la narrativa más cercana al conocimiento de cualquier cristiano. Es así que entonces tenemos que seguir a Jesús pues en las andanzas de su ministerio apostólico para entender un poco cómo se va gestando toda la trama que lo va a llevar a la muerte. Aunque hay diferencia entre los sinópticos y San Juan, pero comúnmente está aceptado que hubo un periodo de 3 años de lo que se llama la vida pública, es decir, del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo en Palestina. Y así podemos pensar entonces que el primer año Jesús pasó pues los primeros 40 días en el desierto, como nos lo narran los evangelistas sinópticos. En el caso del evangelista San Juan, él nos narra cómo San Juan el Bautista señala a sus discípulos quién es el Mesías, de donde podemos suponer que el evento del bautismo de Jesús ya habría sucedido. Entonces, aunque no nos narre este pasaje San Juan, podemos entender que la vida pública de Jesús inicia ahí, cuando es bautizado por Juan en el Jordán. En el caso de San Juan, pues iniciaría con las bodas de Caná, pero ya cuando va a las bodas de Caná ya lleva un pequeño grupo de discípulos, es decir, sí nos tenemos que remontar a eventos anteriores. Este retiro de 40 días después de ser bautizado por Juan en el Jordán se da seguramente en el desierto que se encuentra al noreste de Betania. Una vez consolidado en su vocación, que es en realidad lo que va a suceder en el desierto, una vez vencidas las tentaciones, Jesús se da cuenta de su misión, de su ministerio, pues se empieza a rodear de sus primeros discípulos y va a subir con ellos a Galilea. ¿Por qué a Galilea? Pues porque él se formó en Galilea, él es nazareno, se forma en Galilea y pues es ahí donde tiene, digamos, la inmediatez de la región como para empezar este ministerio. Es ahí en Galilea donde surgen los primeros discípulos. También con gran coincidencia tenemos que son Pedro, Santiago, Juan y Andrés. El orden es el que puede variar. Según los sinópticos parece ser que primero está Pedro, y según el Evangelio de San Juan, pues los primeros que siguen a Jesús son Juan y Andrés, el hermano de San Pedro. El punto es que estos 4 son los primeros. Después de allí se dirige a Jerusalén para celebrar ahí la primera fiesta de Pascua ya como pues líder de este primer pequeño grupo de discípulos. Y es ahí donde va a tener también la primera manifestación que lo da a conocer, que lo hace notar, que va a ser precisamente la expulsión de los mercaderes en el templo. Es así que después de
primer intento de evangelización en Galilea, viene este evento que lo hace pues dar ya una nota importante en Judea, y se va a quedar ahí algunos meses, de hecho. Sin embargo, ya empieza a generar algunas incomodidades con los judíos que le piden alguna señal de por qué o cómo se atreve a hacer esto. De ahí entonces se va a Siquén, donde va a tener el diálogo con la samaritana que nos narra San Juan, y sube nuevamente a Nazaret, a la tierra donde se crió, predicando en la sinagoga en donde él había frecuentado, particularmente durante su vida privada, digamos, durante su vida oculta, esa sinagoga, y seguramente de donde se formó pues su religiosidad. De allí va a pasar a Cafarnaúm, recorriendo nuevamente toda la Galilea. Recordemos que Cafarnaúm es un punto importante porque está pues bordeando ya el lago de Genesaret, y el lago de Genesaret pues es uno de los lugares centrales de toda la narrativa evangélica. Grandes episodios van a suceder en torno al lago de Genesaret. Y es ahí en Cafarnaúm donde también originalmente había vivido San Pedro. Todo esto le llevó seguramente el primer año de ministerio. Para el segundo año entonces vuelve de nuevo a Jerusalén para celebrar nuevamente la Pascua junto con sus discípulos, que seguramente ya se encuentra más consolidado el grupo apostólico y un número mayor de discípulos. Y vamos a tener ahí también, posiblemente en este segundo año, la curación del paralítico en la piscina de Betsaida, que nos narra también con una serie de simbolismos el evangelista San Juan. Después de esta nueva polémica que se desata por la curación del enfermo de Betsaida, se ve en la necesidad de regresar a Galilea, y posiblemente es en este segundo año y en su nuevo retorno a Galilea, cuando ya cuenta con un grupo de seguidores mucho más grande, que encontremos el Sermón de la Montaña. Algunos investigadores han ubicado incluso el monte, que es una pequeña elevación, casi una loma, no es propiamente una montaña, el monte Kouron Batim, que se encuentra al lado occidental del lago de Genesaret. Independientemente de que pudiera haber sido allí en esa pequeña elevación o en cualquier otro lugar, el chiste es que este es uno de los momentos más importantes. Quizá para el Evangelio de San Mateo sea el núcleo en donde concentra San Mateo la mayor parte de la doctrina de Jesús. Y bueno, ahí en Kouron Hatim vamos a tener también pues la consolidación prácticamente de quienes verdaderamente están ya siguiendo a Jesús como un maestro, como un rabí, como el rabí de Galilea. Entra de nuevo a Cafarnaúm, ahí sanará posiblemente al siervo, al servidor del centurión, y ahí se dará también la resurrección del hijo de la viuda de Naim, que va a ser uno de los eventos también más importantes que van a llevar a ya una determinación de sus seguidores dentro de su propia tierra natal, que es Nazaret. Entonces, bueno, va a evangelizar nuevamente la Galilea, ahora ya con una fuerza de líder mucho mayor, y se dirigirá hacia Betsaida,
hacia los dominios de Filipo. Betsaida está ya del otro lado del Jordán, hacia el lado oriente del Jordán. Estábamos en el lado occidental, ahora pasa al lado oriente del Jordán. Este paso del Jordán, ahorita estamos nada más señalando los datos, pero va a tener su carácter simbólico también, porque recordemos que para entrar a tomar la tierra prometida, el pueblo de Israel dio una gran vuelta y cruza el Jordán de oriente a occidente. Entonces, el estar cruzando el Jordán de un lado al otro va a tener también un cierto significado. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. Ahí en Betsaida, en los dominios de Filipo, y en las cercanías de la ciudad de Cesarea de Filipo, va a llevarse a cabo una de las multiplicaciones de los panes. Recordemos que en los sinópticos vamos a tener dos narraciones de la multiplicación de los panes. Y también, y como resultado de esto, vamos a ver a Jesús que prefiere alejarse un poco, manda a sus discípulos de regreso a Cafarnaúm, se embarcan entonces en la ribera oriental para pasar de nuevo a la ribera occidental, pero ya dentro del lago de Genesaret, no sobre el torrente del Jordán, sino en Genesaret, en el lago. Y es ahí donde se va a dar el episodio de Jesús caminando sobre las aguas. Caminará entonces de Betsaida rumbo a Cafarnaúm, y es en ese trayecto donde pues encuentra a la barca con sus discípulos. Podemos ya ubicar hacia el tercer año de ministerio el recorrido que hace Jesús por las regiones de Tiro y de Sidón, que es, digamos, el momento en que más se aleja de Jerusalén. Estamos ya en el norte de Palestina, ya en el lado nuevamente occidental, cerca del mar Mediterráneo, y teniendo del otro lado Cesarea de Filipo y más al norte Iturea, y de ahí ya hacia arriba pues termina la región de Palestina para empezar con la región de Siria. Entonces es el momento, decíamos, de su predicación más lejana en las regiones de Tiro y de Sidón, y hasta allá le van a seguir algunos de sus enemigos para pues constatar un poco cómo se va a relacionar con los paganos. Es ahí donde va a atender a la súplica de la mujer cananea, de aquella mujer cananea que le pide pues el milagro para su hija, ¿no? Y va a pasar cerca de Sarepta, para de ahí volver a regresar por la región de Cesarea de Filipo y descender nuevamente hacia Galilea. Es en este trayecto de regreso de Cesarea de Filipo hacia Galilea donde seguramente rodeando el lago de Genesaret, pasando por el sur, cruzando nuevamente el Jordán y subiendo ya para entrar nuevamente a la región de Nazaret y de Cafarnaúm, va a pasar por el monte Tabor, y es ahí donde tendremos el fenómeno de la transfiguración, que también es común en las narrativas evangélicas. Esta transfiguración del Tabor pues va a tener también desde el punto de vista teológico pues una trascendencia enorme, porque es evidentemente la manifestación de la divinidad de Jesús. Viene esta teofanía con la voz del cielo y la presencia de Elías y de Moisés, y queda ya al descubierto totalmente el plan de redención que pues los discípulos, particularmente Pedro, Santiago y Juan, que van a ser los testigos de esta transfiguración en el Tabor,
pues son testigos, pero no acaban de entender, e incluso así lo confesarán, que no entendieron gran cosa, pero que Jesús les pide guardar en secreto lo que acaban de ver. Posteriormente pues lo podrán dar a conocer, ¿no? Y ya evidentemente teniendo la perspectiva nueva desde la visión de la resurrección. Después de la transfiguración y de vuelta ya en Galilea, vamos a tener una predicación también muy importante acerca de uno de los temas centrales del mensaje evangélico de Cristo, que es el tema de la misericordia y de la justicia. Y subirá a Jerusalén a la fiesta de los tabernáculos, y esta será entonces la última salida que haga desde Galilea hacia Judea. Ya no regresará más a Galilea, sino después de su resurrección, porque ese es el mensaje que les da después de la resurrección a través de María Magdalena. Decid a mis discípulos, en particular a Pedro, que los veo en Galilea, es decir, en el punto de origen. Es ya estando pues en Judea a partir de la fiesta de los tabernáculos que van a empezar ya las disputas más fuertes con los judíos, sobre todo en el caso de de la visión, de la perspectiva de los sinópticos, muy concretamente San Mateo, por la aparente violación del sábado, al quebrantar el sábado. Y esto entonces empieza a generar la tentativa de los judíos, particularmente de los fariseos y de los doctores de la ley, de ponerle una trampa a Jesús. Uno de los eventos importantes que se van a dar ahí pues, es cuando le presentan a la mujer adúltera, sorprendida en flagrante adulterio, y pues el resultado que ya todos conocemos, de que finalmente nadie la apedrea. A partir de esa respuesta contundente de Jesús: quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. A lo que deberíamos tener siempre todos muy presentes antes de juzgar y de condenar al prójimo. Va a venir ya la confrontación cada vez más cercana. Entra ya a enseñar en el templo, ya no está enseñando en la sinagoga, sino ya en el templo mismo, ahí en Jerusalén, y pues va a tener también la polémica, que por cierto aquí puede o no haber una coincidencia con la cura del ciego, si es el mismo ciego al que curó en el Evangelio de San Juan o es otra sanación de un ciego. La cuestión es que este evento pues levanta más los ánimos en contra de Jesús. Aún estando todavía en Galilea, nos regresamos un poquito, había pasado por Perea, y ahí había realizado también algunos milagros importantes, pero lo interesante es recordar que ahí es donde muestra a través de la referencia a Jonás. Dije que íbamos a ver un poco cómo se ilumina esto desde distintas perspectivas. El mismo Jesús utiliza la figura de Jonás para atribuírsela a sí mismo, y es donde declara precisamente que él iba a tener que estar como Jonás estuvo en el vientre de la ballena, él en el vientre de la tierra, es decir, hablando de su sepultura. Y bueno, de ahí entonces pasó a Jerusalén. Celebra también la fiesta de la dedicación del templo, y ya no regresa a Galilea, sino que se va a quedar en la región de Perea, pues prácticamente Jesús, sabiendo ya que
pues su hora está cerca. La región de Perea está del lado oriental del río Jordán. Viene el Jordán bajando del lago de Genesaret hacia el Mar Muerto. Del lado occidental vamos a tener Galilea al norte, luego Samaria, luego Judea y bueno, obviamente Jerusalén su capital. Pero del otro lado, bajando por el extremo oriental desde Cesarea de Filipo, tendremos después la región de Betsaida, Julias, y finalmente la región de Perea, que digamos queda dividida por el Jordán de Samaria y de Jerusalén. Y es ahí en la región de Perea donde se va a hospedar Jesús ya en su último año y sus últimos meses, esperando el momento de la pasión. Es ahí también donde se van a dar enseñanzas muy importantes como la parábola del hijo pródigo y la del rico Epulón. Es estando ahí en Perea donde es llamado por sus amigos, particularmente en este caso Marta y María, anunciándole la muerte de Lázaro. Parece ser, dependiendo de la hermenéutica que se haga del texto y de su exégesis, sí, ciertamente para San Juan queda muy claro que hay una intención en el retraso, pero puede ser también que haya un cierto una cierta indecisión de regresar antes de tiempo a la región de Judea. Recordemos que Betania pues estaba a unos 10 kilómetros más o menos, ahorita no recuerdo la distancia, pero no es muy lejos, de Jerusalén, precisamente rumbo hacia el Jordán. Entonces él, para entrar a Jerusalén, tendría que pasar de cualquier manera por Betania. Entonces todo esto es lo que lo puede motivar a dudar un poco, y esto es lo que favorece entonces que la muerte de Lázaro sea contundente y que empiece ya, como dice el mismo texto evangélico, pues a oler mal, que está ya en un franco estado de descomposición. Pues bien, lo llaman sus amigas a Betania por la muerte de Lázaro, y pues finalmente se decide Jesús abandonar la Perea y pasa por Betania y después sube un poco para irse a la región de Efrén, para desde Efrén bajar finalmente a Jerusalén. Es en este segundo momento donde pudo también haberse llevado a cabo la expulsión de los mercaderes del templo. Aquí los cronistas no son muy claros. Podríamos apostar que quizá fue un evento repetido. En el inicio, bueno, fue así como lo que llamó la atención de quién es este hombre, y en este caso, ya sabiendo quién es esa nueva expulsión de los vendedores del templo, lo que va a colmar el plato, por decirlo así, de las autoridades religiosas de Jerusalén para que se decidan a eliminarlo. Posiblemente ahí pronuncia una nueva parábola, la de los viñadores, que va a aprovechar para denunciar la hipocresía de los fariseos. Sabe que ya ha desatado totalmente el evento de su muerte, sube al Monte de los Olivos, y ahí será donde, mirando a Jerusalén, que ya está dispuesta a crucificarle, llorará por la ciudad santa, por la ciudad sagrada. Como anécdota,
está actualmente el templo de Dominus Flevit, el templo del lugar donde lloró Jesús, que evidentemente tiene una vista panorámica hermosa sobre Jerusalén. Pero este templo tiene algo muy bonito para nosotros mexicanos. Cuando entra uno al templo, a la iglesia, a la capilla, se encuentra uno el escudo nacional mexicano y pues sí, es una sorpresa que mueve muchas emociones. Bueno, pues es debido a la cantidad de donaciones que aportó la iglesia mexicana para la construcción de ese templo. Pues ahí entonces va a empezar propiamente lo que ya llamaríamos la pasión de Jesús. Y se refiere a lo que tradicionalmente llamamos nosotros la Semana Santa, que es pues esta última semana de vida de Jesús antes de su muerte. Ya desde antes habíamos visto a Jesús, decíamos, obrando una resurrección. Por un lado, en el caso de los sinópticos, quizá la que es más significativa es la resurrección del hijo de la viuda de Naim, y en el caso de San Juan, pues la resurrección de Lázaro, que es como el anuncio de su propia resurrección. Y vemos también ahí el vínculo que se establece en ese ámbito con la familia de Betania, Lázaro, Marta y María. Va a ser también en ese segundo año donde posiblemente, si identificamos a María Magdalena como la pecadora sorprendida en adulterio, o si la identificamos como María de Betania, o son tres personajes diferentes, el chiste es que ahí también se establece este vínculo muy peculiar con este personaje que va a ser clave posteriormente para la narrativa de la resurrección. Entonces, todo se ha ido, digamos, acomodando para que ya esté el escenario completo, con los personajes necesarios completos para empezar la escena, el cuadro final de la pasión de Cristo. Estando ya pues la situación tan tensa, vienen declaraciones muy fuertes de parte de Jesús hacia los judíos. Estas las recolecta particularmente San Juan, en donde vienen todas esas afirmaciones de el yo soy, que pues está identificado evidentemente con el nombre de Dios, y que exacerba entonces los ánimos de los judíos, porque se está atribuyendo el nombre mismo de Dios, ¿no? Habiendo salido Jesús entonces de Jerusalén, pero ya dispuesto a lo que será su muerte, pues de alguna manera quizá se lo comunica también a la familia de Betania, y vamos a tener esta última reunión con sus amigos, ya con Lázaro resucitado, y en donde se nos narra que incluso los judíos fueron a ver qué pasaba en Betania, no solo por estar siguiendo a Jesús en todos sus movimientos, sino para ver a Lázaro, qué sucede con Lázaro, ¿no? Después de esta reunión última con los amigos de Betania, 6 días antes de la Pascua, como muy bien lo señala el Evangelio, después de esta comida, en donde también tendremos la unción que le hace María Magdalena con aquel perfume costosísimo,
y donde ya Jesús dejaba muy claro que esa unción estaba preparada precisamente para su muerte, se dirige ya a Jerusalén y vamos a tener esa entrada triunfal, la famosa entrada que nosotros llamamos del Domingo de Ramos. Es ahí donde Anás y Caifás le muestran al resto del Sanedrín lo importante es que muera ese hombre para salvar a todo el pueblo. Y que, como bien dice el Evangelio, en realidad estaban profetizando que esa muerte de Jesús era para todo el pueblo, pero en realidad para toda la humanidad. Estando ya las cosas como están, el martes, que nosotros llamaríamos el martes santo, sale Jesús hacia el Monte de los Olivos nuevamente, habla con sus apóstoles ya con toda claridad de lo que va a suceder y los envía para que preparen en la casa de fulano, tal cual dice la escritura. No sabemos entonces de quién era propiedad el cenáculo, pero ellos, si bien que lo sabían, les dice: vayan a casa de fulano y díganle, el maestro quiere celebrar la Pascua con sus discípulos aquí. Van, preparan todo y efectivamente celebra la cena pascual. Ahora, aquí va a haber también una serie de interpretaciones, de lecturas distintas, porque si celebró la fiesta de la Pascua con sus discípulos, la última cena con sus discípulos, entonces no podría ser la Pascua después de su muerte, y se nos dice que había que retirar los cuerpos del Calvario, pues porque al otro día era la gran fiesta. Históricamente es entonces muy difícil determinar el verdadero momento de lo que llamamos nosotros la última cena, es decir, del cenáculo, si era ya la fiesta de la Pascua, si estaba adelantando la fiesta de la Pascua, y si entonces la resurrección de Cristo se da dentro del marco de la Pascua judía o posteriormente. Bueno, estas son una serie de elementos y conjeturas que vamos a ver en posiblemente la próxima sesión que tengamos, porque ya vamos a entrar a los detalles de ese conjunto de días que llamamos nosotros católicamente el triduo sacro, que corresponde al jueves, al viernes, al sábado y al domingo. Y desde las distintas narrativas entender realmente qué pasó y qué es lo que se ha ido interpretando a lo largo de la historia de la Iglesia de esos días. Y entonces también quizá, aunque no es el tema fundamental, pues poder hacer un breve comentario por qué la Pascua, en primer lugar porque es una fecha móvil, pero en segundo porque la Pascua cristiana no coincide con la Pascua judía, y también porque incluso la Pascua ortodoxa no coincide con la Pascua católica y de las iglesias reformadas. Entonces aquí ya vamos a tener entonces que entrar con muchos más detalles, incluso la cuestión aún histórica, pero también jurídica, acerca del juicio de Jesús, por qué tuvo que intervenir Pilatos, cuál era el papel del Sanedrín en este juicio, por qué Herodes, por qué Pilato, que ya pues sabemos que tiene que ver también con la división territorial y administrativa que había hecho el imperio sobre esta región a través de una tetrarquía.
las condiciones mismas de la crucifixión, si Cristo cargó con la cruz completa o cargó nada más con el leño transverso, si era o no posible la presencia de un cireneo, como pues lo tenemos incluso relatado, Simón de Cirene ayudándolo a llevar la cruz, si esto era posible o no para un condenado, si era posible o no la presencia de mujeres al pie de la cruz, en este caso mínimo la Santísima Virgen, pero dependiendo de las narrativas, si estuvo también ahí María Magdalena, si fueron 3 mujeres, las famosas 3 Marías, las condiciones en que Cristo es crucificado. Vamos a hablar precisamente de esta representación como la que tengo acá arriba de mí, si corresponde esta representación tradicional que tenemos a lo que pudo haber sido verdaderamente la crucifixión. Y bueno, entonces nos quedan ahora ya muchos elementos, como se darán cuenta, pero es importante ver todo este recorrido que ahorita hice muy rápido de lo que fue el ministerio público de Jesús, para entender que sí es muy posible que haya sido en 3 años por la serie de movimientos y de eventos que se da y de las regiones que nos narran los evangelios que estuvo recorriendo. Y repito, incluso ya de una manera más exegética, pues el simbolismo que puede tener el haber ubicado ciertos eventos en ciertos lugares. Bueno, pues hasta aquí por hoy. Agradezco nuevamente el favor de su atención. Quizá lo más provechoso sea siempre volver a leer los evangelios. En realidad es un texto breve, el texto evangélico es un texto breve. Difícil, es decir, leer toda la Biblia, quizá nos llevaríamos en una buena lectura así de forma personal y continua, pero con su tiempo, pues quizá hasta 2 años leyéndola bien, ¿no? Pero los evangelios es algo que sí podemos leer con un poquito más de dedicación en poco tiempo. Yo les recomendaría entonces tomar algunos de los evangelios, quizás San Marcos, que es el más breve, pero leerlo así en conjunto para poder llevar toda la secuencia, porque pues aunque la iglesia o las iglesias nos presenten perícopas evangélicas, a veces nos las presentan tan aisladas que perdemos un poco el hilo conductor. Pues no me queda más que agradecerles nuevamente su atención, pedirles que se cuiden mucho, pues que hagan oración pues por este pobre servidor y por quienes estamos trabajando en línea para llevarles pues algo de lo que no se puede hacer ahora en las aulas universitarias, y pedir por este mundo, por esta humanidad, independientemente de todas las tesis que se están tejiendo en torno a nuestra situación actual. Yo no sé, la verdad no sé qué decir, pero Dios está detrás siempre de todo, o sea, no se mueve una hoja de un árbol si no es con la voluntad de Dios. Pues pedirle a nuestro Señor que nos dé luz, que nos dé sabiduría, sobre todo que nos dé gracia, que nos conceda volver al estado de gracia, de amistad con Dios. Y si nos ha de sorprender la muerte en todos estos avatares, pues que sea agarrados de la mano de Dios. Y que viva Jesús en nuestros corazones por siempre.